Y así iniciamos, como todos los martes a las 5 de la tarde, este es su programa que se llama We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, Marta Ramos. 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy, retratos de la pobreza. Tremendo. Ese título surgió como alternativa de que primero habíamos propiciado, que se refería a la difusión del problema de la pobreza de una manera globalizada. Entonces lo habíamos denominado la pandemia de la pobreza. Pero recapacitando sobre este título inicial, nos sugirió que debía tener otro enfoque. Cuando hablamos de pandemia, hablamos de un hecho que globalmente se produce en el mismo espacio, en el mismo momento histórico, en regiones muy diversas y muy grandes, abarcando casi la totalidad de los continentes. Es un evento de fácil reconocimiento porque tiene una amplia difusión. O sea, rápidamente la población se entera de la existencia de este hecho que afecta a todos, no solo por la difusión que tienen los medios, sino porque de alguna manera nos alcanzan a través de parientes, vecinos, conocidos. Llegamos a el reconocimiento de que existe un problema muy grave que nos amenaza directamente. Y en el caso de la pobreza, no se dan explícitamente todas estas condiciones. Ni qué decir de la experiencia de los inmigrantes, que forman un número muy nutrido de habitantes de este país, que les ha dado cobijo y albergue. Si la gente emigró, fue porque no estaban bien en sus países natales, porque las condiciones eran muy difíciles, o la seguridad se había tornado un riesgo permanente, con peligro de la vida de estos inmigrantes. Eso los ha puesto desde su muy temprana infancia en contacto con el tema de la pobreza, hasta convertirse en un hecho inherente a su vida, por lo cual tienen no más defensas,
pero mayores experiencias que les permiten entender los efectos de la pobreza y tratar de generar respuestas que lo posicionen de una manera que se les haga soportable la vida. Cuando una sociedad como la que tradicionalmente fue la de este país, sobre todo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el efluvio de la riqueza generó una cultura, no vamos a llamarlo de despilfarro, pero de adhesión al consumismo, que era el motor generador del bienestar generalizado de los individuos y a su vez la acumulación de capitales en este país para formar nuevos emprendimientos o nuevas inversiones. O sea, el consumo era el multiplicador de la riqueza. Pero hay dos conceptos que el ser humano ha manejado desde la época de las cavernas. Uno es el de ahorro y otro es el de consumo. Por eso, el ahorro en bienes o en moneda fiduciaria representaba una alternativa para la gente, para los seres humanos, una alternativa de previsión. O sea, era convertir el futuro no en la amenaza del pasado, sino en algo que medianamente pudiera estar el ser humano a cubierto. Lo que sucede es que el ahorro va en contra de la política del consumo. Es justo lo opuesto. Es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, si se prioriza como modelo cultural el consumo, no va a existir el ahorro. Y las personas que se educan en ese sistema no van a tener defensa ante los contratiempos que puedan generarse en forma individual por uso inapropiado de sus conductas personales o por una razón general en el cual la economía, particularmente afectada por problemas de índole climáticos, por una guerra o por una competencia entre grupos económicos de distintos países, generen una retracción en la capacidad de adquisición de bienes de una manera generalizada. Cuando estos problemas se hacen muy críticos, la sociedad comienza a ver síntomas que debieran alertarlo, pero que no sucede así porque hay una especie de necesidad de continuar con la esperanza del sueño, que acá se llama el sueño americano y que en otros lugares tiene otros nombres. O de todas maneras, sin tener nombre, sigue siendo un modelo al cual se aferra el individuo. Entonces, cuando aparece la situación de crisis generada por algún evento, que en este caso en particular ha sido de raíz fundamentalmente recesoria, porque al aumentarse los intereses
con el fin de minimizar la inflación, de mantenerla en un lugar controlable, porque si se descontrola y se genera una hiperinflación de números inmanejables, la economía sufre un colapso total. Y en ese caso se produce una readaptación del individuo propugnada por la dureza del cambio que se establece. Una recesión de esa naturaleza obliga a reaprender o aprender las cosas que en el pasado, el mismo modelo que ahora nos oprime, nos había inducido a tomar decisiones erróneas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esos síntomas, a esos detalles que debieran hacernos reconocer la presencia del riesgo con la prontitud necesaria como para poder tomar nuestros propios recaudos. Hoy, ya en un estado avanzado del proceso recesivo, las posibilidades de tomar decisiones alternativas que nos pongan a salvo se reducen cada vez más. Porque esto es como las enfermedades del cuerpo. Si no hay una prevención antes de que el daño se produzca, los órganos nos van a decir, por más remedio que le insuflemos, nos van a decir que es tarde. ¿Cómo es que no hemos reconocido esos síntomas antes? Porque no los queríamos ver. Esa es la realidad. Nadie es más ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Y no los queríamos ver porque a la sociedad no se le enseñó a verlos a tiempo. Porque de lo contrario no hubieran hecho las cosas que se pretendían que hicieran con el consumo. Entonces, esa actitud desaprensiva generada desde las políticas económicas del Estado han contribuido a formar un ciudadano con una respuesta inequívoca. Quiero algo, lo compro. Mañana vemos cómo pago la tarjeta o hago bancarrota. Exactamente, la bancarrota. La gran herramienta de la filosofía consumidora. No te preocupes, seguí gastando porque podés eludir los resultados de la falta de previsión. Esto, que parece ser un recordatorio de cosas que ya sucedieron, que por lo tanto no tienen solución, es demostrativo de cómo se generó esta circunstancia. Y hoy en día eso se traduce en que mucha gente no tiene vivienda propia o no tiene coberturas médicas necesarias, imprescindibles y adecuadas a su capacidad de gasto. ¿Y qué sucede cuando los individuos y las familias que no tienen vivienda deben
hacer frente a gastos inaccesibles para rentar esa vivienda que no han podido comprar. Y no la han podido comprar porque el aumento de los intereses y los requerimientos para la obtención de un crédito han estado generalmente fuera de su alcance. Y si estuvieron a su alcance, no lo aprovecharon. Ahora, con la suba de los precios y de los intereses, es inabordable el crédito, pero también lo es la renta, porque sube en forma paralela al crecimiento del costo de la vivienda. La renta es una parte proporcional de lo que una vivienda cuesta. O sea, pagamos con cuentagotas el bien que no va a ser nunca nuestro. Pero el crecimiento del precio de esa gota se hace en algunas circunstancias se hace inaccesible. ¿Por qué? Porque las recesiones económicas traen otro mal aparejado, que es la pérdida de la fuente de trabajo. Entonces, es porque pusimos ese nombre de retratos en lugar de hablar de la pandemia, porque de la pandemia se habla estadísticamente. Se enfermaron tantos, murieron tantos, día por día fluye esa información. Pero los desplazados de la economía son aquellos que tenían trabajo y lo perdieron y ya no lo pueden recuperar porque la economía, la sociedad no está proporcionando oferta de trabajo. La cantidad de cadenas comerciales que cierran y empresas de todo tipo que cierran van generando una mano de obra desocupada que pierde todas aquellas cosas a las que estaba acostumbrado. Por eso hablamos de retratos, porque es mejor hablar de casos en particular sin dar los nombres. Exacto. Pero, por ejemplo, hemos sabido de que una pareja muy joven que tenía trabajo acá en Las Vegas lo pierden al mismo tiempo ambos. Una pareja que está en la veintena de años de vida, no de matrimonio, y que tienen dos hijas pequeñas, una de 1 año y otra de 3. Pierden sus trabajos y no pueden recuperar ninguna otra forma de recursos. Comienzan a vivir en el vehículo. Pero como esto no basta para solucionar el problema, el hombre de ese grupo familiar decide irse a otro estado para poder tener un trabajo que le permita enviar dinero a su familia y a la vez tratar de ahorrar algo para poder pagar esa reserva que se hace inicialmente en los alquileres, por lo menos para tener acceso a esos hoteles que existen en todas las ciudades, que son tipo motel, en realidad. Exactamente, donde alquilan en esta etapa, en este momento, alquilan una habitación que se convierte en cocina, en dormitorio, en el orden de los $800 mensuales, que para quien no tiene trabajo es una cifra muy importante. Pero como además
hay que tener la posibilidad de hacer un aporte inicial, se torna casi inalcanzable. Eso es lo que en definitiva pasa a otra etapa, que es los sin techo, a los cuales vemos generalmente como individuos, nunca como grupos familiares, porque es insostenible un grupo familiar en esas condiciones de abandono social. En este caso que comentábamos, los objetivos de esta pareja, que les impedía tener acceso a trabajo, porque en el caso de la madre con 21 años de edad y dos hijas tan pequeñas de las que no podía desprenderse en ningún momento del día, porque no pueden pagar una niñera, no tenía opciones a postularse en ningún trabajo. El marido sí lo hacía como de manera individual y trabajando duramente, estaba cumpliendo con ese proyecto. Hasta que la precariedad del lugar donde vivía, como todo el resto de los trabajadores, produjo un doloroso hecho en el cual un individuo de 38 años alcoholizado lo ataca con un bate. Él, en defensa de su vida, lo mata con un hacha. Ahora está a la espera del juicio, y si bien tiene testigos que dan cuenta de cómo sucedió, que fue en defensa propia, de todas maneras le va a postergar, en el caso de ser liberado en un tiempo razonable, le va a postergar sus posibilidades de contribuir al sostenimiento de la familia y además de realizar ese proyecto de poder pagar un hotel de cuarta categoría donde poder vivir. Ese es un caso. Como esos hay muchos. Ya no estamos hablando de los sin techos, estamos hablando de los que todavía pelean por tener un techo. Y en ese rango hay otros ejemplos, como es el de esa familia que el hombre era un ejecutivo de una empresa de informática, alrededor de los 40 años de edad, con una esposa más o menos de esa edad, que habían tenido muy buen pasar, hasta podían darse el lujo de vacacionar en su propio navío, o sea, podían hacer un tipo de excursión acuática que no es común en las personas de la clase media. Tenían vivienda y tenían, por supuesto, vehículos, pero tenían muchos hijos. Entonces ella tuvo que dejar de trabajar porque tener niñeras le representaban costos de $130 al día para atender ese número de niños, con lo cual ponía en un marco irrealizable sus posibilidades de tener un trabajo acorde como para poder solventar a eso. Cuando se decide a quedarse en la casa para ser ella la que atienda las necesidades de los hijos, se produce la pérdida de la fuente de trabajo del marido. Terminan perdiendo la casa porque la hipoteca es impagable, terminan perdiendo el auto
y ella tiene que dejar de mandar a los hijos al colegio porque no tenía forma de transportarlos y tiene que hacer la educación a distancia en su propio hogar. Pero eso no impide que los 3 hijos mayores los pierdan, porque como no están en condiciones de sostener a todo el grupo familiar, el Estado termina haciéndose cargo, redistribuyéndolos en hogares de acogida. Los niños que quedan son menores y todavía por un tiempo estarán a cargo de ellos. Mientras tanto, el hombre realiza un trabajo mal pago en un lugar donde se estiban productos y de ahí se redistribuyen, lo que se conoce en inglés como warehouse, y estas personas siguen teniendo el problema de qué hacer para lograr una vivienda. Antes nos habíamos referido a la gente que vive en los coches, que cada vez son más numerosos. Pero muchos de ellos todavía tienen algún tipo de trabajo que les permite subsistir y por las noches dormir en algún, o sea, poner el automotor en algún lugar protegido que les permita pernoctar sin riesgo, para la mañana siguiente volver a la lucha diaria por el sustento. La realidad es que si en algún momento esa precariedad de ingresos que tienen se corta porque pierden el tipo de trabajo que están realizando o por una enfermedad, esa es la otra. en ese caso ya pasan a la otra categoría que habíamos mencionado antes, los sin techo. Estos son ejemplos que grafican, como decíamos en el título, como si fueran una fotografía, porque realmente hay un viejo adagio en la literatura y en otras formas del arte que dice que una imagen es más potente que 1000 palabras. Esas 1000 palabras están relacionadas con la extensión que suelen tener los cuentos. O sea que un cuento puede reflejar una estadística, pero no puede de ninguna manera alcanzar la potencia informativa y de transmisión de datos que es una fotografía. Cuando nos acostumbramos a no ver la realidad es porque estamos cerrando los ojos a esas imágenes que el momento actual, por ejemplo, nos está mostrando. Y es una secuela de no haber querido ver antes los efectos de una cultura del consumismo, del desperdicio, del gasto innecesario que solo satisface un apetito del cual podemos prescindir en aras de cosas mejores. Por hoy agradecemos la atención prestada y piénsenlo, analicen. la proclama es abrir los ojos, no solamente los nuestros, los de nuestros hijos, porque ellos van a heredar el caos.
Gracias. Vamos a saludar a Reina Ardón que nos está viendo. Reinita, un beso grande. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y lato. Reinardón dice, hola, saludos y gracias. A Isaac Humana, nuestro querido pastor, está viendo este programa. Espero que lo haya visto desde el inicio, pero si no, después cuando lo suba al YouTube, lo verá entero. Y así nos despedimos. Qué bendición ver este gran programa, dice Isaac Humana. Gracias, Isaac. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.